pacto que ha planteado ayer el presidente Vizcarra, digamos, bueno, suena interesante como nombre, pero más bien como contenido me parece que necesitaríamos como más contenido para poder entender hacia dónde iría ese pacto, ¿no? Y si ese pacto, digamos, ¿a quién priorizaría? Porque si prioriza a las organizaciones populares, si prioriza, por ejemplo, el ejemplo que ustedes acaban de plantear ahorita, ¿no? Lo que ha dicho la señora, o sea, las organizaciones están vinculadas, están en WhatsApp, en fin, están moviendo, se están necesitando, ¿no? O Bueno, si prioriza, digamos, pero el los que fueron presidente priorizados por ha Reactiva puesto Perú. 5 puntos, ¿no? Para este pacto, llamado Pacto Perú. Claro, sí, los puntos son bastante amplios, ¿no? Y claro, no podríamos estar en desacuerdo con el tema de esos puntos. La construcción de un sistema unificado de salud, garantizar educación de calidad eliminando brechas, promover el crecimiento económico sostenible, continuidad de la reforma política y sistema de administración judicial y la lucha contra la pobreza y pobreza extrema. Nadie podría estar en contra, ¿no? Exacto, o sea, son, digamos, propuestas muy amplias con las que nadie podría estar en contra, pero el tema siempre es, digamos, la letra chica, ¿no? La nota a pie de página, ¿no? Es, o sea, digamos, ¿cómo se plantearían esas propuestas? O sea, por ejemplo, la lucha contra la pobreza. Ese es un tema que se viene trabajando en nuestro país desde hace muchos años. Hay mesas, ¿no?, de lucha contra la pobreza en cada región, que muchas de ellas funcionan muy bien, en algunas no tanto, pero, digamos, ¿qué sucedió en lo concreto? O sea, se dijo y se dice que hubo una reducción de la pobreza, y la hubo, en verdad sí, pero de una pobreza contable, de una pobreza de PBI, de una pobreza de ingresos, de una pobreza en que si tú ganabas 100 soles más ya no eras pobre. Entonces, ¿qué implicó eso? ¿Qué implicó eso en lo concreto en relación con el acceso a salud y educación? Bueno, nos hemos dado cuenta que en realidad implicó que no funcionaba, ¿no? Porque, o sea, la gente podría haber tenido un ingreso X, pero a la hora de la hora, cuando sucedió lo de la cuarentena, nos dimos cuenta que el 70% eran informales y si no salían a la calle todos los días no tenían ingresos, y el otro porcentaje altísimo que podía, digamos, tener ingresos en el campo, etcétera, si querían ir a un centro de salud, su centro de salud no iba a tener no solamente ya camas UCI, sino ni siquiera oxígeno, ni siquiera ivermectina, ¿no? Entonces, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza? Claro, ahora, una primera cosa entonces que señalarían desde el Frente Amplio es definir el tema de protagonistas, ¿no? O sea, es decir, de los actores, quiénes van. Y luego es el asunto de ver si en esta temática cómo la abordamos, cómo aterrizamos. Y ahí me parece que es clave porque además en el Perú hay visiones y visiones de desarrollo social y económico. Por supuesto, ¿cómo luchar contra la pobreza? Si yo le pregunto a Rocío Silva, va a ser bastante diferente a lo que me podría decir Roque Benavides, ¿no? Y Roque Benavides hoy no solo está representando un sector empresarial, sino de hecho está representando un sector político, que además está hace rato proponiéndole como candidato. Es decir, quizá estas cosas van a ser complicadas, pero mi pregunta va, señora congresista, sobre por qué tendríamos expectativa de que un pacto Perú tenga resultados que no tuvo, como esperábamos todos, por ejemplo, del Acuerdo Nacional. O sea, ¿qué de diferente tendría? ¿Cómo tendría que plantearse para hacerlo más dinámico, más eficiente, más resolutivo, más de consenso, más de acortar la temática sobre temas que pueden ser de mayor consenso? Cerrar brechas, por ejemplo, me parece que, por supuesto, brechas físicas, ¿no? Porque las otras brechas, la verdad que también traen una serie de complicaciones. Pero brechas físicas en infraestructura, en salud y educación, me parece por un punto que genera menos polémica, porque cuántos hospitales nos faltan, cuántos colegios nos faltan, no merece mucha discusión, ¿no? Claro, ese es el punto, pero el tema es, por ejemplo, que en relación con lo que nos falta, ya hace tiempo, por ejemplo, ¿qué les digo? En Chalhuahuacho se estaba construyendo un hospital, en Apurímac, y bueno, resulta que no han podido terminar de la construcción, ya no les digo el equipamiento, ¿no? Sino la construcción física por un tema también de gasto, etcétera.
y cuántos otros, en Cajamarca también, el hospital regional inmenso que inauguró Goyo Santos, al final, digamos, se ha quedado a media caña porque no lo han podido equipar tampoco, ¿no? Entonces, cuando que estamos, o sea, el tema de corrupción es un tema que atraviesa todo esto, y por supuesto yo entiendo que el presidente Vizcarra sí ha planteado prácticas concretas de lucha contra la corrupción bastante importantes, ¿no? Pero, digamos, un pacto de acá al 2021, al 28 de julio del 2021, para poder llegar al 28 de julio del 2021, digamos, reconfigurados de alguna u otra manera, es difícil si es que no incluyes a una serie de organizaciones. Y fíjate, Manuel, yo conversé con algunas personas del Acuerdo Nacional, no las que están ahora, sino anteriormente, y yo les preguntaba, ¿por qué el Acuerdo Nacional no convoca a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? Que no es una ONG, es una red de 81 instituciones de derechos humanos que están en todo el Perú y que tiene 35 años, ¿no? 35 años de trabajos. Y entonces me dijeron, no, es que es muy difícil, porque para que entre una institución, los otros miembros del Acuerdo Nacional tienen que estar de acuerdo todos para que entre otra institución. Y como está la CONFIEP y como está la Sociedad Nacional de Minería, etcétera, etcétera, no quiere que entre la coordinadora, no entra. Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? Si va a ser en el sentido del Acuerdo Nacional. Correcto. Ahora, sin embargo, esto va a tener una concreción. O sea, si es que le creemos al presidente, se va a tener que convocar. Bueno, pero entonces, y si se le convoca, mi pregunta es, si se le convoca a las fuerzas políticas, por supuesto con todas las dudas que usted está planteando, que además son muy razonables, va a ir el Frente Amplio a la primera convocatoria en la que seguramente se va a sentar, se va a establecer los mecanismos, la metodología, la forma, los temas, la agenda. O sea, la primera se irían de todas maneras la gente del Frente Amplio, si hay la invitación para empezar a dar cuerpo a esto que el presidente ayer llamó Pacto Perú. Mira, tengo entendido que el CEN del Frente Amplio, y bueno, yo soy una, no sé cómo decir, una invitada activista, no soy militante del Frente Amplio, pero tengo entendido que ya se han pronunciado digamos, en relación con el Pacto Perú, con mucha más cautela que yo, ¿no? Entonces, o sea, digamos, no sé cuál será la situación y no sé si yo en verdad creo que siempre hay que ir a una primera reunión. Porque la primera reunión se traza la cancha. Y además para poner sus puntos de vista, ¿no? Justamente lo que nos están diciendo, lo que nos está diciendo usted, para ponerlo y sentarlo en las bases, digamos, del pacto. O sea, exacto. O sea, siempre hay que ir a una primera reunión, porque en esa primera reunión se puede plantear la agenda, claro, como dices, muy bien, se puede trazar la cancha, se dice, oiga, nosotros vamos a participar, si acá participa la CGTP, la no sé qué, etcétera, etcétera. Claro. O sea, queda muy clara el asunto de definir actores y de definir agenda, por supuesto, porque claro, el presidente tampoco no creo que quiera seguir manteniendo ese perfil de rey o de monarca que dice, estos son los puntos, ya, entonces yo no hablo, yo no propongo. O sea, tú me traes el corsé y yo me tengo que poner. Oye, pero no es mi cuerpo para entrar en ese corsé. O sea, se necesitaría, o las fuerzas políticas y sociales necesitarían plantear. Sobre todo si lo que quiere hacer es un pacto, ¿no? Sí, pues.